Me llamó un hermano de Santiago, un hermano que conozco de Santiago, y dice que vienen a Concepción de vacaciones en un par de semanas y quería saber si estaba bien que nos visitara. Pues claro, y dijo que tenía un hermano, no sé si hermano en Cristo o hermano de sangre, que vive en Coquimbo y que también venía a Concepción para vacacionar, pero venía este fin de semana y pidió permisos para enviarlo para acá y dije, claro, tal vez llegará la tarde, no sé. Pero lo malo de estar de enero, de febrero, las vacaciones y la gente sale y es la vida, usted sabe cómo es. Sería bueno que cuando saliéramos visitáramos otra iglesia para animar a otros hermanos ahí, pero da gusto ver a cada uno de ustedes. Y Luis, gusto verle, gusto conocerle. El 151 vamos a empezar ahí. El 151, anhelo trabajar por el Señor. ¿Hay otro himnario si quiere himnario propio, hermano Pedro? Disculpe que no tenemos muchos ayudantes. Bueno, los ayudantes que tenemos están aprendiendo a ayudar. 151, anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y debería ser nuestro deseo, nuestro anhelo poder trabajar, hacer algo para el Señor, cual sea nuestra situación. El portón está abierto, Cristina, así que tenemos que tener mucho cuidado con la perrita que le gusta salir. Hermano Pedro, sé que no tiene muy bien la voz, pero ¿nos podría dirigir un momento de oración, por favor? Amado Dios, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias infinitas por en este maravilloso día, Señor, Sí, sí. de poder estar aquí juntos, congregados, Amén. para alabarte, honrarte y glorificarte, Señor. Amén. Gracias por nuestra vida, gracias por la salud, gracias por nuestros hermanos que hemos estado hoy día acompañándonos. Y Señor, te ruego por la visita, hermano Cuido, presente en este momento, para que tú toques su corazón, Señor, y anime su fuerza para poder congregarse y alabarte y honrar tu santo nombre. Amén. Te ruego, Señor, también por los que no vinieron, que también puedan congregarse quizás a la tarde, en otro momento, y que tengas cuidado de cada uno de ellos también. Sí, Señor. Te ruego por este día especial donde se va a hacer vamos a escuchar el pan de vida, que es tu palabra, Señor. Amén. Y que podamos almacenar en nuestro corazón. Así también bendiga a nuestro pastor, a su esposa, a los hijos y a este lugar. Lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Busquemos uno más.
el 125 tal vez. Himno número 125. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré. De hecho, la promesa se basa en Ezequiel 34:26, donde la Biblia dice, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y damos gracias a Dios por las lluvias literales y no tan literales de bendiciones que nos ha dado. El 125. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Es nuestro deseo no tan solo trabajar por el Señor, pero también recibir las bendiciones que tenemos de Él cuando disfrutamos de dulce comunión, que es el himno 109, himno 109, ahí cerca tal vez, himno número 109, dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre,
brazos de mi Salvador. Y espero que cada uno podamos tener la confianza de decir, claro, soy libre, soy salvo en los brazos de mi Salvador. En mis brazos no estás libre ni salvo. En los brazos de una iglesia tampoco. Pero en los brazos del Señor, ahí sí. Les invito ahora a tomar sus Biblias y buscar el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, siempre nos sobran Biblias si alguno necesita y quiere usar por mientras, pero si no, siempre también puede escuchar simplemente. Hechos capítulo 8, donde vamos a estar. Tengo que ser honesto y decir que esto lo predicamos hace como un mes, pero habían pocas personas y la grabación no salió, así que la estaba guardando para el día cuando otras personas estuviesen, como ustedes, que pudiera repetir la enseñanza, porque de verdad es uno de mis pasajes favoritos. Espero que cada uno de nosotros diga, yo quiero ser usado por Dios. No importa mi condición, no importa mi situación, y cada uno estamos en situaciones, circunstancias distintas, sin duda. Pero espero que cada uno diga que yo quiero ser usado por Dios. Pero si revisáramos tal vez el último año de nuestras vidas, a muchos de nosotros nos cuesta encontrar formas específicas en las cuales Dios nos usó. Es decir, queremos ser usados por Dios. Pero si somos honestos, no hemos sido tal vez usados por Dios. Y claro, aproveche de cambiar silla. Si da calor, hay sombra. Si da frío, hay sol. Si da sueño, hay sofá dentro de la casa. No sé. Pero en el último año tal vez hemos crecido en nuestro conocimiento de Dios. ¿Y quién es? Espero que sí. Espero que cada día sigamos creciendo. Pero ¿qué hemos logrado por Dios por medio de ese conocimiento? Muchas veces la respuesta es no mucho. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que Dios no nos haya usado tal vez de la forma que queríamos que Dios nos usara? Y la respuesta en parte puede ser porque no somos o no hemos sido el tipo de persona quien Dios puede usar. Hoy en el testimonio de Felipe, aquí en Hechos capítulo 8, quiero estudiar el tipo de persona quien Dios puede usar. Claro, Dios puede usar a cualquier persona. Pero también es cierto que Dios quiere que seamos vasos o herramientas santificado y útil para los usos del Señor y preparado para toda buena obra, como la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:21. Espero que no ofenda a nadie con las gafas, pero el sol me está pegando al ojo y, bueno, así es. Sigamos orando por la propiedad que Dios lo va a dar un día. No sé si un día este año o no, pero un día. Y Dios está en control de esas situaciones. ¿Qué tipo de persona puede usar Dios? ¿Quién es una persona a quien Dios puede usar? Vamos a ver, en nuestro texto, Hechos capítulo 8, voy a empezar en versículo 26 y voy a leer hasta el 39. Bueno, podríamos leer hasta el 40, el final del capítulo. Hechos 8:26, la Biblia dice, y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba, y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El lugar de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Una profecía hablando de Jesús. Versículo 34. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua,
Y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él, respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y gozoso siguió su camino. Pero Felipe se halló en Azoto, y pasando predicaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Muchas veces la tomamos como algo natural, algo que bueno, simplemente ha sido parte de nuestras vidas, pero Señor, sabemos que es más que natural, es sobrenatural, es su palabra, inspirada, preservada, protegida para que nosotros la pudiéramos leer y con tu ayuda, Señor, para que la pudiéramos entender. Te ruego, Señor, que nos hables por medio de ella, cámbianos al tipo de persona que usted puede usar, que durante este año, que durante este mes, incluso durante esta semana, usted pueda usarnos para su honra y su gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Cuando yo estudio este pasaje, veo por lo menos 6 cualidades de Felipe que yo creo que le hacen una persona quien Dios podía usar en ese momento. Quiero explicárselas. El primero, en versículos 26 y 27, veo que Felipe estaba presto. Con eso quiero decir que estaba listo, estaba dispuesto, estaba siempre con el oído, Señor, ¿qué quieres que haga? Si leyéramos el contexto del capítulo, Felipe estaba en medio de lo que podríamos describir como una gran campaña evangelística, un periodo de avivamiento en Samaria. Podríamos atrasarnos a leer del 5 al 8, el versículo 12, pero en resumen, muchas almas estaban siendo convertidas. El nombre de Dios estaba siendo exaltada en Samaria, pero aún así estaba dispuesto a ir a otro lugar. Cuando el ángel le dice en versículo 26, levántate y ve hacia el sur, entonces 27, se levantó y fue. No dijo, oye Señor, pero mire, todo lo que estoy haciendo aquí ahora, no, esperemos otro ratito, cuando esto se calma, ahí voy a donde quieres que vaya, pero ahora me quedo aquí. Y creo que lamentablemente muchos cristianos hemos sido culpables de decir justamente eso. Cuando Dios nos dice, quiero que hagas esto, decimos, no, pero yo estoy contento tal donde estoy haciendo lo que estoy haciendo, prefiero no ir, Señor. O más rato, más adelante iría. Conmigo existe el peligro de trabajar aquí en San Pedro de la Paz y en unos 5 años más tal vez tendremos una iglesia fuerte, una iglesia creciendo, una iglesia muy establecida y luego Dios dice, bueno, ahora quiero que vayas a otro lugar y yo digo, no Señor, si trabajé mucho tiempo para llegar a este punto, ¿cómo crees que me voy a ir? Pero no era así con Felipe. Felipe estaba presto, siempre listo para ir a cualquier lugar. Si vas a ser usado por Dios, primero tienes que estar disponible. Si nos adelantamos un capítulo, Hechos capítulo 9, versículo 6, tenemos el testimonio de Saulo cuando Dios se encontró con él, el que conocemos como Pablo. Y en versículo 6, él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y subió y entró. Pero Saulo, vivía su vida pensando que estaba viviendo para la honra y la gloria de Dios. Pero cuando Dios por fin le habló de una forma que él podía entenderlo, dijo, oh Señor, dime lo que debería hacer y lo haré. Si ya no quieres que haga lo que estaba haciendo, ya no lo haré. Dime qué quieres que hacer. Ese debería ser el lema de nuestras vidas en cada momento. Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos al supermercado, vemos una persona que tal vez está sufriendo de alguna forma emocional. Señor, ¿qué quieres que haga? Muchas veces yo no sé qué hacer ahí. Le digo una palabra, tal vez sería la palabra incorrecta, así que mejor no digo nada. Pero Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Debería darle un tratado? ¿Debería invitarle a la iglesia? ¿Debería ofrecer ayudarle a llegar a la casa? ¿Qué debería hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? Podríamos destacar a Abraham. ¿Se acuerda que Dios le había mandado a ofrecer a Isaac como sacrificio en Génesis capítulo 22? Señor, ¿pero qué? No, por seguro lo entendí mal. Voy a esperar otra noche que me hables en otro sueño y me confirmes lo que me dijiste. Pero no era así con Abraham. En versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Presto, dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios, aun cuando no la entendemos.
También entiendo que Felipe aquí no tan solo estaba presto, sino estaba pasional. Con eso quiero decir, estaba apasionado, tenía muchas ganas de obedecer a Dios. No era, bueno, Señor, si tú quieres que vaya al desierto, yo iré al desierto. No, sino se nota la pasión que él tenía para servir a Dios. Si entendiéramos la geografía de lo que está pasando aquí, el ángel le había enviado de Jerusalén, perdón, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entiendo que Felipe transitaba de norte a sur, mientras que el etíope viajaba de oriente a poniente, regresando a Etiopía, me imagino, ¿verdad? Entonces, el punto de encuentro tenía en un momento preciso, donde el camino de Felipe se encontraría con el camino del etíope. Es decir, bueno, si el hermano Pedro viene a mi casa y yo voy a la casa del hermano Pedro, hay dos caminos principales por el cual podríamos llegar. Pero antes de construir la ruta costanera, tendríamos que transitar por la 160, no hay otra forma. Así que si él viene a mi casa y yo voy a su casa, nos vamos a pasar. Tal vez no nos vemos porque hay mucho taco, muchos autos en la ruta, pero nos vamos a encontrar sí o sí. No era así con Felipe y el eunuco. No era con que, bueno, si Felipe se demorara, igual se iba a encontrar con el etíope. No. Él tenía que partir al momento preciso cuando el ángel del Señor le dijo, levántate y anda. Y cuando llegó ahí, en versículo 29, ve al etíope sentado en el carro, estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carro y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y luego en versículo 30, y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías. Yo me pongo en lugar de Felipe. Y yo pienso, pero Señor, si vine caminando de viaje de varios días, llego al desierto cansado, hace calor, tengo sed y ahora dices tengo que correr para alcanzarlo. No, Señor, yo espero al siguiente que venga, a él testificaría. Pero Felipe estaba apasionado, dispuesto a sacrificarse si fuese necesario. La voluntad de Dios tiene que ser obedecida al instante, de otra forma no es obediencia. Es una verdad sencilla, pero que a nosotros nos cuesta grabarla. Si Dios nos manda a hacerla, obedecemos en ese momento o desobedecemos. Muchas veces queremos decir, bueno, obedeceré cuando sea más conveniente. Mire, yo entiendo que Dios pide que le dé de mis finanzas, una ofrenda, pero mire, en este momento yo no tengo. Yo tengo que pagar esto, el otro y el otro, así que cuando dejo de pagar todo lo mío, en unos 6 meses más adelante tal vez, ahí voy a ofrendar. No, si Dios dijo, dé algo. No dijo que tiene que ser la mitad de su dinero. Dele algo. Empiece con 1,000 pesos si es necesario, pero sé obediente. Y podríamos dar muchos otros ejemplos donde no, nosotros queremos atrasar la obediencia. Pero la obediencia atrasada es desobediencia. Felipe estaba apasionado. Te pregunto, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Qué es lo que te motiva más que servir a Dios? Y me pregunto a mí mismo también, no crea que simplemente porque pongo la corbata, simplemente porque ayer salí a tocar puertas a invitar, el día anterior fuimos a Cañete para predicar y no piensa que yo soy obediente en todo lo que debería ser. Muchas veces en mi vida también surgen otras pasiones que toman el lugar que corresponde a Cristo. En los Estados Unidos, el deporte más conocido es el fútbol americano, parecido al fútbol acá en Chile. Y yo tengo un equipo de fútbol americano universitario. Los universitarios juegan los días sábados y los profesionales típicamente los días domingo. Pero por el cambio de hora, casi siempre juegan en la tarde. Y lo que lamentablemente muchas veces sucede, los días sábados, yo salgo a visitar en la mañana y en la tarde reviso los partidos. Y si mi equipo está jugando, ¡oh, qué lástima! No puedo salir a visitar esta tarde. Lo digo a mi desgracia. ¿Qué importa si alcanzo a ver el partido o no? Hay gente que necesita saber de Dios. Y muchas veces, lamentablemente, invertimos nuestro tiempo libre en cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente importa. Por eso la Biblia nos manda en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poner vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Podríamos decir, no en las de la tele, si estamos hablando a Natán. ¿Verdad? Poner vuestra cosa en las cosas que realmente importan. ¿Dónde inviertes tu tiempo libre? ¿Qué tal tu dinero? ¿Se acuerda? Jesús dijo en Mateo 6:21,
porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Decimos que amamos a Dios, pero con la forma en que gastamos nuestro tiempo libre, en la forma en que gastamos nuestro dinero, demostramos que, bueno, tal vez le amamos un poco, pero hay otras cosas en nuestras vidas de las cuales somos más apasionados. Felipe pudo ser usado por Dios porque estaba presto, estaba pasional, pero también estaba enfocado. Para seguir la letra P, tenía los ojos puestos en el objetivo. Versículo 30. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: al tiro, ¿entiendes lo que lees? Muchas veces cuando yo quiero hablar con una persona, me distraigo un poco del tema. No sé si al tiro hablarle de Dios porque tal vez ya no me van a hablar y se van a quedar ofendidos y yo me voy a quedar ofendidos. Así que les pregunto: oye, ¿qué piensas del presidente? Oye, ¿dónde trabajas? Y les hablamos de cualquier otro tema y al final se van y me voy y no les dije nada. Nada de Dios, nada de lo que realmente importa. Lo digo a mi desgracia. Necesito también este recuerdo. Pero Felipe vino a él y le dijo: mire, veo que estás leyendo la Biblia. ¿Entiendes la Biblia o me das la oportunidad de explicártela? Muchas veces, no le confundió, no le habló de su opinión personal, porque a veces existe el peligro de que, yo le hablé de Dios, pero ¿de qué le hablaste de Dios? De la música que debería escuchar. ¿Y qué importa si él está escuchando otro tipo de música? ¿Importa si él conoce a Jesucristo como su Salvador o no? ¿Qué importa si él da el diezmo o no? ¿Importa si él sabe si va a ir al cielo si muriera hoy? Hablemos de lo importante, enfoquémonos en lo importante y después de cubrir lo importante, ahí hablamos de la ofrenda, ahí hablamos de la música, ahí hablamos de las otras cosas que pueden ser importantes también. Pero mantengamos el enfoque donde debería ser. De hecho, en la vida de Felipe veo que su mayor enfoque, su propósito en la vida, era para que cada persona con quien se encontrara pudiera conocer al Dios de la Biblia. Y ese debería también ser nuestro enfoque. No exaltar mi nombre, no llenar las sillas, aunque sería bueno, pero asegurarme de que cada persona con quien me encuentro conozca al Dios de la Biblia. Tenemos que reconocer que tenemos un objetivo principal y es predicar el Evangelio a toda criatura, como la Biblia dice en Marcos 16:15. Felipe tenía los ojos puestos en el objetivo, pero también veo que estaba preparado. En versículo 34, podríamos volver a leer, no hay que leerlo otra vez, la profecía que el libro de Isaías graba acerca de Jesucristo. Pero en versículo 34 el eunuco pregunta a Felipe y dice: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Si insertáramos al cristiano típico de hoy día en el lugar de Felipe, el cristiano típico de hoy día que tal vez va a la iglesia una vez a la semana, tal vez lee su Biblia algunos días entre semana y se encuentra con alguien leyendo del profeta Isaías, le lee ese mismo pasaje y le pregunta: ¿a qué se refiere esto? La mayoría de los cristianos típicos hoy día tendrían que decir: ¿eso está en la Biblia? No lo había visto antes. Mire, busque Juan 3:16. Ese sí te lo puedo explicar. La mayoría nos quedaríamos sin poder explicarlo. No sabríamos qué decirle. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. En cambio, la Biblia dice en versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el Evangelio de Dios. De Jesús, más bien. No tenemos que ir a Juan 3:16 para predicar el Evangelio, aunque también podemos predicar el Evangelio de Juan 3:16. Tome casi cualquier capítulo, especialmente del Nuevo Testamento, y puedes predicar el Evangelio. Toma cualquier libro del Antiguo Testamento, por seguro otra vez puedes predicar el Evangelio, pero para eso tenemos que estar preparados. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que estar preparados. Y no vamos a estar preparados sin la primera parte de ese versículo, sin santificar al Señor Dios en vuestros corazones. Creo que ahí está el problema. Decimos que hemos santificado a Dios en nuestros corazones, decimos que valoramos y honramos a Dios con nuestras vidas, pero el hecho de que no estamos preparados para compartir las verdades de Dios explica que realmente hemos santificado algunas otras cosas más que a Dios. En 2 de Timoteo 2:15 la Biblia dice, estudia
con diligencia, para prepararte, para presentarte a Dios aprobado, como obrero como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estudia con diligencia. Es bueno leer la Biblia. Y espero que cada uno de nosotros tengamos el hábito de apartar un tiempo para simplemente leer la Biblia y dejar que la Biblia nos hable. 5, 10, 15 minutos, no es necesario dedicar varias horas. Si puede dedicar varias horas, adelante. Pero también es importante de vez en cuando, tal vez una vez a la semana, apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Para un tema que me llamó la atención, algo que dijo el pastor en la predicación, algo que leí en la Biblia, me llamó la atención y quiero estudiarlo un poco más. Hoy día, con el Internet, con Google, tenemos todos los recursos necesarios para estudiar un poco más profundo. Antes se necesitaba una concordancia, antes se necesitaban libros bien gruesos para poder estudiar bien. Hoy día es mucho más fácil, pero igual tenemos que estudiar con diligencia. Si vamos a ser usados por Dios, tenemos que estar preparados para ese fin, para ser usados. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, en su tiempo personal con Dios que recién mencionamos, al venir a la iglesia. Lo que están haciendo ahora es un buen momento para estudiar, para prepararse para ser usado por Dios. Y si en la tarde no alcanzan a venir porque tienen otros compromisos, lo bueno que ahora podemos grabar las predicaciones, después puede escucharlo otra vez y estudiar un poco más. También ofrecemos varios estudios que uno puede realizar en nuestra casa, en su casa, de forma independiente. Pero tenemos recursos para ayudarle a prepararse. Un día, oren por favor por esto, queremos empezar un instituto bíblico para los que digan y tengan tiempo y el deseo de conocer un poco más y profundizarse más. Pero con todo eso, también al poner en práctica lo que estamos aprendiendo. De nada sirve aprender, eso es importante, debo testificar, y luego toda la semana no testificamos. Eso es importante, no debo enojarme, y luego los niños molestan y les grito en enojo al siguiente minuto. A mí me ha sucedido, pero tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. 2 puntos más, Felipe no tan solo estaba preparado, sino veo también que estaba paciente. En versículos 36 al 38. En versículo 36 la Biblia dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Lamentablemente, si insertáramos a la mayoría, tal vez no la mayoría, pero muchos de los pastores y líderes cristianos hoy día, ¿cómo responderían? Alguien viene y dice, quiero ser bautizado. ¡Amén! ¡Bauticémosle! No, pero Felipe le dice, hay un problema. Primero tienes que creer. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Lo que sucede, no sé si sucede mucho aquí en Chile, pero sucede mucho en mi primera tierra, en los Estados Unidos, de que la idea de querer guiar a una persona a orar una oración y decir, mire, ya es salvo. Si alguien viene, de hecho, el testimonio de mi pastor, él cuando era joven, unos 8 o 10 años, se dio cuenta, necesitaba ser salvo. Y luego, lo que era costumbre de su iglesia, después de la predicación, si uno necesitaba hablar con algún pastor, algún líder, se caminaba al frente durante el último himno y el pastor le hablara. Entonces él, mi pastor, cuando era niño, caminó al frente y dijo, necesito ser salvo. Y el pastor dijo, bien, siéntese ahí mismo. Y alguien vino, se sentó al lado, dime tu nombre, tus datos, tu decisión hoy, ser salvo. Listo. Mire, ¿cómo se llama? Michael, es salvo. Y Michael se quedó, ¿pero qué pasó? No hice nada, nadie me dijo nada, pero mire, es salvo, vino para ser salvo, así que es salvo. Y muchas personas, ¿quiere ser salvo? Repite esta oración. Señor, yo sé que soy pecador, sé que merezco el cielo y sé que Jesús murió por mí. Sálvame, por favor, en el nombre de Jesús, amén. Amén, ahora sí eres salvo. Cuando el que lo oró no entendió nada de lo que estaba diciendo. No entiende lo que es el pecado. No entiende lo que significa que Jesús murió por él. No entiende lo que significa salvación. No entiende nada. Orar una oración no salva a nadie. Si usted lee la Biblia, si usted estudia la Biblia, no va a encontrar ningún versículo que dice hay que orar una oración para ser salvo. Podríamos ir a Romanos 10, que es el pasaje tal vez más conocido que habla de esa idea, pero no es lo que está diciendo. En versículo 9, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ve, tienes que confesarlo con la boca. Pero mire, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para ser salvo, para ser declarado justo en los ojos de Dios. Y más con la boca se hace confesión para salvación. Es decir, con la boca se confiesa lo que ya sucedió en el corazón. Es el creer lo que salva. Y por eso Felipe, teniendo paciencia, no tomando el paso más corto, más breve, repite esta oración. No. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba diciendo, yo creo que Jesús es suficiente. Yo creo que la muerte de Jesús en la cruz, cuando murió en la cruz, creo que también murió por mis pecados. La Biblia nos dice en 1 de Juan, no tan solo los nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Murió por los tuyos también. Yo creo que Jesús murió, pero también creo que su muerte es suficiente. Lo explicamos mucho de Juan 3:36, donde la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Dios nos ve a todos en una de dos categorías. O creemos en Jesús, creemos que Jesús es suficiente, o no creemos que Jesús es suficiente. Creemos que tenemos que agregar nuestras buenas obras. Creemos que si no vamos a la iglesia no vamos a ir al cielo. Creemos que si no damos la ofrenda no vamos a ser salvos. Creemos que Jesús no es suficiente. Somos incrédulos al Hijo. Y por lo tanto no veremos la vida. Mas la ira de Dios está sobre nosotros. Estamos destinados al infierno. Pero Felipe tenía paciencia para trabajar, para esperar, para explicar a este eunuco. Lo que leímos, lo leímos en unos 3 minutos, pero por seguro la conversación que tenían fue mucho más larga que eso. Unas 3 horas, quién sabe, más que eso podría ser. Pero la Biblia nos dice en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Yo antes era profesor de niños de 3º, 4º y 5º básico, y algunos de esos alumnos pude traerlos conmigo a la iglesia. Uno en particular venía cada domingo y luego entre semana también, y venía a veces el sábado en la noche porque su familia iba a salir, pero él quería ir a la iglesia, así que venía a mi casa a pasar la noche para acompañarme a la iglesia. Y después de, no sé, un año de venir conmigo, dijo, Mr. Saint, profesor, necesito ser salvo. Dije, bien. Y le empecé a hacer algunas preguntas. ¿Entiendes que has pecado? Sí, entiendo que he pecado. ¿Sabes si irías al infierno ahora mismo? No, no lo sé. Entonces le explicamos un poco de la Biblia y todavía no lo sé. Hice lo posible para contestar sus preguntas, no lo sé. Bueno, entonces vamos a orar, que Dios te ayude a entender y conversemos la otra semana de nuevo. Y la otra semana lo mismo, algunas dudas, hice lo mejor para explicarlas y nada. Y la siguiente semana lo mismo, como 2 meses pasamos así, esperando, paciencia. Porque el fruto maduro no hay que tirarlo muy fuerte, hay que simplemente darle un toque y está listo. Él no estaba listo, no entendía todavía, pero después de explicar y explicar y explicar y explicar, vino el día cuando dijo, creo que entiendo ahora. Y claro, yo le pude oír, le escuché orar, pidiendo a Dios, clamando a Dios para salvación, pero eso no hubiese llegado si yo esa primera vez le dijera, bueno, repite esta oración y serás salvo. Hubiera repetido una oración, pero no hubiera sido salvo porque no había creído, no hubiera entendido. Hay que tener paciencia. Lo comparo mucho con la primera vez que yo quise sembrar unas semillas de tomate. Mi abuelo mis 2 abuelos eran muy buenos para criar tomate. Mi papá, mi mamá, nada. Lo que teníamos en la casa de plantitas moría. Hasta un día conseguimos un cactus, no sé si se entiende, se dice lo mismo acá. Ya un cactus, el cactus sobrevive en el desierto, por seguro va a sobrevivir en nuestra casa. Aguantó un par de meses, pero luego el gato se lo comió. ¿Quién sabe? Hasta el cactus murió. Así que yo salí de la casa, fui a la universidad, tenía mi pequeño departamento, mi pieza más bien, y dije, voy a sembrar tomate. Me compré uno de estos canastitos que tiene varios compartimentos, cajitas para la semilla, compré tierra fértil, fertilizante, todo, y metí unas 4 semillas en cada una, porque habían muchas semillas. Le di agua cada día. En la mañana el sol entraba por una ventana, en la tarde por la otra ventana, así que lo movía de ventana a ventana. 1 semana, 2 semanas,
3 semanas, 4 semanas, nada, no creció nada. Dije, oh, soy igual de malo como mis padres, y llevé el canastito al basurero, listo para deshacerme, olvidarme de eso. Pero llegué ahí y dije, ¿qué habrá pasado con esas semillas? Con el dedo empecé a mover la tierra. ¡Tup, tup, tup! Ahí salieron unas chiquititas, ahí estaban escondidas. Me faltó paciencia. Por faltar paciencia la iba a botar. Pero al final, con un poquito más de paciencia, tuve una gran cosecha de tomates ese año. Y no he vuelto a sembrar tomates, solo ese año. Pero el punto es que necesitamos paciencia para ver el fruto, el resultado. Felipe pudo ser usado por Dios porque tenía esa paciencia. Pero también veo que Felipe era persistente. En versículos 37 creyó, fue salvo, 38 fue bautizado, 39 el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo llevó a otro lugar. Y en versículo 40 no vemos a Felipe celebrando y descansando. Vemos a Felipe siguiendo con el trabajo. Pasando, predicaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Persistente. Felipe no pudo haber dicho, mire, yo llegué al desierto, pude alcanzar a este señor con el evangelio, él va a llevar el evangelio a Etiopía. Y por medio de él, tal vez Felipe tenía una idea, tal vez no lo tenía, pero por medio de él entendemos que muchas iglesias fueron empezadas, por medio de este encuentro que leemos en Hechos capítulo 8. Pero en vez de Felipe, en vez de tomarse un descanso, en vez de decir, fue un viaje muy largo, ahora voy a ir de vacaciones, voy a ver en qué hotel me quedo un rato. No, Felipe seguía predicando el evangelio. Si vamos a ser usados por Dios, esto tiene que ser un tema de 365 días al año. No es decir que no tomemos vacaciones, sino es decir que cuando tomemos esas vacaciones, sigamos buscando cómo puedo ser usado por Dios. No es decir que no nos vayamos a un retiro con la familia, sino cuando vayamos al retiro con la familia, ¿cómo puedo ser usado por Dios? No es decir que no nos tomemos un momento para relajar con los niños en la casa, sino cómo puedo ser usado por Dios. En 1 Corintios 15:58 la Biblia nos dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si somos siempre constantes trabajando. En el año 1995, yo tenía apenas 6 años, y sucedió un evento muy conocido en los Estados Unidos de dos señores, Timothy McVeigh y Terry Nichols, colaboraron en un plan para detonar una bomba en un edificio del gobierno en Oklahoma City. Querían empezar una revolución, decían. La bomba que detonaron mató a 168 personas e hirió a más de 500 personas adicionales. Timothy fue sentenciado y ejecutado por una inyección letal en 2001 por su responsabilidad en la bomba. Terry Nichols sigue encarcelado hasta el día de hoy bajo una condena perpetua. Pero había una tercera persona que también fue sentenciada por la tragedia de esa bomba y no era tan conocido, pero su nombre es Michael Fortier. Usted pregunta, ¿qué hizo Michael Fortier? Y la respuesta es, nada. Pero algo habrá hecho. ¿Ayudó en poner la bomba? No. ¿Detonó la bomba? No. ¿Era guardia para ayudarles a los que ponían la bomba? No. ¿Les ayudó en hacer la bomba? Tal vez les compró un libro, les prestó su conocimiento, les fue a buscar materiales. Tampoco. Entonces, ¿qué hizo para que mereciera unos 12 años encarcelado? La respuesta, una vez más, nada. Pero ese es el problema. Michael Fortier sabía lo que los otros dos planeaban hacer. Lo habían conversado con él en su propia casa y sabiendo la destrucción que esperaba, sabiendo la muerte que venía, no hizo nada. En su juicio dijo, no creía que iban a realmente detonar la bomba. Hubiera avisado a la policía para que ellos juzgaran sus intenciones, pero no lo hice. A veces tengo un sueño de que los avisé y que soy un héroe quien salvó a muchas vidas, pero la realidad es que no soy héroe porque no hice nada. Nosotros como cristianos sabemos la destrucción, la tormenta que espera a un alma que muere sin Cristo. Pero muchas veces, tal como Timothy,
Digo, tal como Michael, no hacemos nada. Esta semana pasada nos encontramos con varias personas, casi sin duda, personas que podrían ser cristianos, pero lo más probable es que no lo son, y no hicimos nada. Espero que seamos personas quien Dios puede usar, pero más que decir yo quiero ser usado por Dios, a veces simplemente tenemos que ser usados por Dios. Empieza con estar presto, dispuesto. Dios, úsame, demuéstrame qué debo hacer y lo haré. Tenemos que también ser apasionados. A veces eso requiere pagar un sacrificio. Leí de algunos, ¿verdad? El primer superclásico que se realizó en Argentina, ¿verdad? Y algunos chilenos fueron a Argentina. Estaban dispuestos a pagar el precio del pasaje para ir allá. Estaban dispuestos a sacrificar más que un día para todos los testeos de PCR y qué sé yo. Estaban dispuestos a pagar un precio. ¿Por qué? Porque están apasionados por su equipo. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar pacientes y ser persistentes. Dios puede usarnos, pero tenemos que ser el tipo de persona a quien Dios puede usar. Señor Padre, ayúdanos. Perdónanos. Usted nos conoce mejor que nosotros nos conocemos. Usted sabe el corazón mejor que nosotros. Y Señor, queremos ser usados por ti. Cámbianos. Quita de nuestras vidas lo que no debe estar en nuestras vidas, lo que nos distraiga de tu servicio. Y ayúdanos a vivir por ti. Ayúdanos a contar a los demás lo que has hecho por nosotros. Y que nosotros simplemente tenemos que aceptar el regalo de la vida eterna por medio de la fe. Guíanos, cámbianos, tráiganos con bien a la tarde. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Terminemos por favor con un último himno. Tal vez el 72. Himno número 72. Haz lo que quieras de mí, Señor. Himno número 72. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción, dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Gracias por su asistencia, su participación hoy. Sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando por esa propiedad y espero volver a vernos muy pronto. Gracias. ¿No son las verdades de Dios hermosas?
yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.